Se viene el segundo bloque y se viene la gatita, como a mí me gusta llamarla. No. La gati. No, gatito. No sean tontos, boludo. La gatita, el bloque de la gatita porque... de la gatita. De la gatita. No, pero qué tarados que son. Dije la gatita, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo, chique? No. Se ponía Yo como soy el tu tío, culiao. Como Paco, el tío metete se más. ponía. No, el bloque de la datita, el bloque del medio, porque es donde vienen los columnistas y donde se larga la datita fina. ¿Qué están haciendo? Se hizo mierda. Se pegó. Pasa que lo estoy acomodando Pero que yo no puedo a los chicos. trabajar así, negro. Qué bien Escuchame. que se ve, boludo. ¿Viste que? Sí, se está viendo re lindo, boludo. Se está viendo re lindo. Está viendo Pueden comentar la gente de YouTube que nos está mirando, a ver cómo se está viendo en YouTube y esas cositas, Nos ¿vio? mandan muy buenos saludos, nos mandan buenas gracias por ayudarme a pasar la mañana del lunes laboral, Felipe. Un abrazo para el Feli. ¿El Feli Mirá. de Altamiranda? Ajá, el Feli, de una. ¿Qué hace, señor? Le ponen por acá. Muy bueno el formato, buenísimo el formato, Juanpi Cruz, ahí. Querés que siempre termine nos el ve. mes pero cobrando, me ponen Dani Bernal, boludo. Sí. Bueno, Lu, ¿cómo andás? Oli, Oli, ¿todo bien? Sí, presentémosla, dale, que yo me colgué acá con una favor. cosita. Estoy viendo una cosa. Nos ha estado sirviendo los mates más ricos del, no sé, del universo. Y vino con nosotros en el auto también. Y ahora se va a ir con nosotros también. No vuelvo. Ay, No, Yo no. no vuelvo. Ella no, en la La cagué semana toda. no es una chica del este. Es cierto que vos, Lucy, estás como ¿Pasás el termo? Citadina. pueblerina, pero estás Mitad. en Lucy en la ciudad, digamos. Sí, boludo. Lucy en Soy la como mi ciudad. pobre angelito. Te amo, Lu. Josefina. José. Te amo. No sé cuál de las José es, pero seguro que es alguna. Bueno. No Seguro sé, que la amo. José. Seguro que la amo. Mantineo puede Perdona. ser, siempre digo los Sí, apellidos como el ano, bro. Hermosa. Yo no los nombro los apellidos, Como el solo anus. pronunciarnos muy mal, boludo. ¿A los O sea, apellidos? no me la juego nunca. No sé lo que ¿O está el mal mío? lista, boludo. La Lu No, tiene un... no. Hablando de apellidos. No, es fácil. Una vez que lo aprendés, lo decís de toque después. Cuesta escribirlo, porque tiene la H Sí, ahí. Esa H Da miedo la H, entre medio. Es Da que miedo. está la una R, La H ¿viste? da miedo. Caruhuahulca. Sí, hay gente Caraguajú. que... Caragua. Ah, No me Caraguajul. imagino los problemas que tenés que haber Ah, tenido, yo en un boludo. principio, cuando te conocí, pensaba que era Caraguajulca, ahora que me acuerdo. Carabajulca. Soy uno de esos. Es de ellos. Caruajulca, boludo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día, chiques? ¿Quién la tiene a la data ahí? A Yo la tengo gatita la yo no la gatita traigo. fina, la La gatita gatita yo fina. no la traigo, rey. ¿Pero ¿de qué vamos a traigo la hablar? ¿Alguien diversión. puede presentar el tema de hoy? La pala. Ah, Oye, Ah, bueno. ¿para No, cuál hablar sobre pala? Las adicciones a las cocaínas. la pala mal paga, ahí está. Ahí está. Derechos laborales. Derechos laborales. ¿Cómo se le puede pronunciar? Derecho laboral sería Bien, específicamente. Bien. Vamos a hablar de eso. Vamos a tirar un par ahí de preguntas que nos va a decir el Lucy. Y nada, vamos a arrancar ya. Bueno, le ponían un A cronómetro. la Listo. una, a las ya. dos y a las tres. 3-2. ¿Cómo andás, Lucy, vos? ¿Bien? La verdad que muy bien, che. Hoy he traído machete porque es un tema, ¿eh? Es un tema. Mostró los Bien, ¿qué machetes, temas? chicos. Es un Es tema. un tema. ¿Qué es? ¿Cuáles son o Claro, qué es? ¿qué es el trabajo? ¿Es una relación entre dos personas por una tarea específica? ¿Cómo se debería pautar ese trabajo? Vamos, primero hay que hacer una introducción importante. Introducción. Que pretendo hacer. Bien, bien. Ah, bien. Vine como loca. Está preparado. No, básicamente el trabajo se regula, bueno, la relación laboral se entiende como una relación desigual. Vamos a partir desde esa base, donde hay un empleador que contrata un servicio de un trabajador y el trabajador, por un precio remuneratorio, obviamente, Hay un intercambio ahí. pero existe una relación de desigualdad para lo que existe algo denominado la ley de contrato del trabajo. Es muy importante decir que en la Argentina somos revolucionarios en este tema. Digo, comparado con el resto de Latinoamérica, los derechos laborales adquiridos por la lucha de los trabajadores, claramente, en la Argentina es algo como bastante más de avanzada que en el resto de los países latinoamericanos. Ok, bien. ¿Por qué esto sucede? Porque la ley de contrato de trabajo la hace un abogado laboralista y militante social que se llamaba Norberto Centeno. El loco fue secuestrado, torturado y desaparecido durante la dictadura militar en lo que se llamaba la Noche de las Corbatas. Obviamente nos imaginamos por qué, no quieren que tengamos derechos. Bien. Y bueno, en esta cuestión es importante eso, recalcar que
la relación laboral en la ley y en el artículo 14 bis está regulada en la Ley de Contrato del Trabajo y en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Que fue en la última reforma constitucional que tuvimos, ¿no? 94, la del 14 bis. No, creo que estaba desde antes. Igual Sí. el 14 bis como que se amplió. Ajá. Como que en la última reforma constitucional como que se ampliaron No, una a bocha. un par de, sí. Sí, una bocha de artículos como que se ampliaron más. De todas maneras, eso se basa en una relación desigual. La ley lo entiende como una relación desigual y existe esta ley de contrato del trabajo para generar la igualdad necesaria para el trabajador en esta relación de dependencia o de desigualdad. Bien. Bueno, no sé, me quieren preguntar cosas, quieren que yo siga hablando, no sé, chicos. Mira, dudas tengo un montón, pero seguramente tenés como un orden, entonces no me gustaría alterar el orden. Bueno, Pregunta lo que quieras. alterar el orden. El orden no altera el orden del... Estoy afiladísima hoy. ¿Ah? No decía nada. El orden orden. no altera. ¿Ah? ¿De qué? Ay, chicos, se me hizo un caos. Sí, decime. Se desconocen. Bueno, Bueno. podríamos empezar por Sí, sí, definir sí. qué es un trabajo en blanco y trabajo en negro. Básicamente, el trabajo en negro no debería existir, como ya todos sabemos, efectivamente existe. ¿Existe el trabajo ¿Cómo? en negro en el 2023? ¿Serio? Existe en el 2023. Ay, ya. Existe. Básicamente igual es una forma de ilicitud laboral, por decirlo de alguna Qué manera. feo decirle negro, perdón, ¿no? Eso iba a Como preguntar de malo. dónde venía. Y es como todo que le ponen esa connotación igual. Mercado negro. La deep Mercadotecnia. web, Magia negra. Magia negra. Perdón, estoy como... Los chistes negros. Los chistes negros. Todo para Negro, representar negro lo de malo. mierda. Claro. Oh. Bueno, es una. Entonces, el trabajo negro, perdón. Perdón, le decía. Perdón, negro. Perdón. Perdón a los negros. Pero el trabajo que sucede mucho y no sucede solamente en Argentina y en países latinoamericanos, sino en todo el mundo. Sucede trabajar en negro. Un montón de inmigrantes van en búsqueda de algo a otro país y no lo pueden contratar en blanco. No debería existir en un mundo ideal, digamos. Básicamente es un ilícito dentro del ámbito laboral por una cuestión. El empleador tiene la obligación de regularizar la situación de sus trabajadores a través de un convenio colectivo de trabajo. Ok. Valga aclarar, el convenio colectivo de trabajo, así como la ley de contrato del trabajo, regula los derechos de los trabajadores, de los trabajadores. En general, el convenio colectivo de trabajo regula los derechos y obligaciones de los trabajadores en específico. Bien. Hay un convenio colectivo de trabajo para cada oficio o cada profesión y de eso depende, obviamente, el salario, las licencias, las vacaciones, la categoría que te corresponde, Claro. etcétera. Bien. 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 No sé si Facu. ¿Todos los trabajos tienen un periodo de prueba de 3 meses? ¿O eso es eso rige para cualquier tipo de trabajo? Los trabajos tienen un periodo de prueba de 3 meses, pero sí, todos los trabajos tienen un periodo de prueba de 3 meses, pero puede ser discontinuos esos 3 meses. Eso pasa particularmente en el caso de los trabajadores eventuales. Ujú. Te pongo un ejemplo. Una heladería, Claro, que en temporada alta contratan más gente. sí. Bueno, en ese sentido, eso se considera un trabajo eventual, es como por momentos. Claro. Un trabajo permanente sería como el que se prolonga en el tiempo todo el Bien. tiempo, digamos. Se prolonga el El que tiempo se llama de planta. De plan. Plant. El famoso cuando me pusieron en plant. Eso es que ya tenés todo el trabajo estable, digamos. Pero es lo mismo que asegurado. te planten. Ah, bueno, eso es otra cosa. de Chile, bro. ¿Cómo hago yo para saber si estoy trabajando realmente en blanco? Yo estoy trabajando en un lugar, si a mí vienen y pasa el periodo de prueba de 3 meses y vienen y me dicen, sí, ahora ya estás en blanco. ¿Yo cómo hago para comprobarlo, como para vos? saberlo? Como en esto para la vida en general, contratos, que en este caso es el convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo, según el rango, la categoría que ocupes y a la profesión o el oficio al que te dediques, implica esto: tu salario, los días de licencia que te corresponden, la categoría en la que estás, las vacaciones, la antigüedad. Ahí te tienen que especificar todo, y vos, obviamente, esto recomendado para cualquier tipo de contrato, léelo antes de firmar, no te mandes cualquiera. Ah. Lee la letra chica. Lee la letra chica. La famosa letra chica. Hay trabajos que pagan, por ejemplo, una parte en blanco y una parte en negro.
¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Y se puede hacer? No. No, sí. O sea, eso, en realidad, todo esto, todas las situaciones que tengan que ver con el trabajo que no esté en blanco, para no decirle trabajo en negro, son para el beneficio del empleador, para el beneficio lucrativo del empleador. Uh-huh. En este sentido, ¿qué pasa? Si a vos te pagan la mitad del sueldo en blanco, la mitad del sueldo en negro, no pasa nada, porque al fin y al cabo tu salario lo vas a cobrar igual. El problema es cuando te jubiles. Claro, mira, acá tenemos, paréntesis, una persona en Instagram nos ha preguntado: trabajo en un telo muy conocido y me pagan el 50% de mis horas en blanco, el resto no. Pero cuando llega el momento de vacaciones me corresponden menos días por la cantidad de horas en blanco. ¿Qué se puede hacer? Que te pongan en blanco. Exigir que te pongan en blanco. Igual eso, todos los trabajadores pueden exigir a sus empleadores que los pongan en blanco a través de un telegrama laboral. Que bueno, eso es básicamente, vas al correo, pedís un telegrama laboral, lo completás pidiendo que se regularice tu situación y se lo envías al empleador con sus datos de quit, su domicilio, nombre completo, etc. ¿Qué pasa? Cuando te pagan la mitad en blanco y la mitad en negro, eso, hay ciertos beneficios que el trabajo en blanco, porque ¿qué implica el trabajo en blanco? Que el Estado tome control o regule la situación con respecto a tu empleador. Claro. En este caso, si tu empleador te está pagando la mitad en negro y la mitad en blanco, el Estado regula solamente la mitad que estás en blanco. Entonces tenés menos días de vacaciones, al momento de tu jubilación, capaz laburaste toda la vida, mitad en blanco, mitad en negro, cobras la mitad de tu jubilación. Hay que exigir siempre estar completamente en blanco. Obviamente esto es muy difícil, o sea, hay que exigirlo legalmente, pero también sabemos todos en la situación en la que estamos y es muy difícil que los empleadores no busquen una cuestión lucrativa, un beneficio lucrativo para ellos mismos, que siempre termina siendo perjudicial para los trabajadores, claramente. Sí. Y pasa mucho. Por ejemplo, si vos estás en el periodo de prueba, vos no tenés acceso a obra social, digamos, todavía. La relación laboral se considera que inicia en el momento en el que vos te registran. Bien. Lo ideal sería que te registren igual en el periodo de prueba, claramente, pero bueno, no sucede. En ese caso, de todas maneras, hay ciertos mecanismos, ciertos métodos, digamos, legales para exigir ciertas situaciones. Uno es esto que decía del telegrama laboral para emplazar al empleador a que regularice la situación del trabajador. Claro, por ejemplo, si yo me accidento en mi periodo de prueba. La situación es la siguiente con eso. Cuando uno se accidenta, todos los empleadores, ya sean empresas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, etcétera, todos los empleadores tienen la obligación de contratar con una ART. ¿Qué es la ART? Es una aseguradora de riesgo del trabajo. Básicamente es un seguro que tenemos los trabajadores para esto, los accidentes laborales, básicamente. O en ocasión de tu laburo. Porque también es cierto que, por ejemplo, si estás yendo al laburo también te cubre, y te accidentás, te debería cubrir. Eso, hay cierto como cuestiones con la geografía y el tiempo, ¿no? Exacto. ¿Y qué onda eso? ¿Es igual para todos? Depende también tu trayecto y, por ejemplo, yo vengo a laburar acá al Gran Mendoza y soy de San Martín. ¿Qué onda con eso? ¿Es como muy particular? ¿Tiene que ver con la geografía misma que yo tengo en mi domicilio o tiene que ver con una cuestión en general para todos? No, creo que tiene que ver con esto digo creo porque no estoy completamente segura, tiene que ver con la geografía, digamos, del lugar a donde vas. Bien. En tantos kilómetros a la redonda, hablé. Con respecto a esto igual, que el Facu me preguntaba del periodo de prueba, ¿qué pasa si te accidentas en tu periodo de prueba? Y ponele que te accidentas en tu periodo de prueba y no estás en blanco. En este caso lo que vos podés hacer es consultarle a un compañero que esté en blanco cuál es la ART, aseguradora de riesgo del trabajo, contratada por la empresa. En ese caso, una vez que vos le consultás, podés enviar un telegrama para exigir a la ART explicando y detallando, bueno, obviamente todo, que te cura la ART, claro, explicando y detallando cuál fue el inconveniente de salud que tuviste o el accidente que tuviste, etcétera. Si no, igual lo tiene que pagar.
el empleador de su propio bolsillo, si es una empresa, la empresa, etcétera. Bien. Eso sí o sí tiene que estar cubierto. Y cuando me echan, ¿qué onda? ¿Cuáles son, digamos, a mí vienen, me dicen, bueno, quiero finalizar mi contrato con vos? ¿Qué onda con eso? Tiene que haber una explicación de por qué me están echando del trabajo. No hace falta. Bien. Existe algo que se llama el despido sin causa, Ajá. pero en ese caso te corresponde una indemnización. Bien, eso. ¿A qué llamamos indemnización? Básicamente es el pago que tiene que hacer el empleador al trabajador en caso de un despido sin causa. Bien. ¿Cómo corresponde? O sea, ¿cómo calculás cuánto te corresponde? Te corresponde un mes de sueldo Ajá. por cada año de antigüedad. Ponele que vos trabajás hace 3 años, Son 3. 3 sueldos. meses de sueldo. Ajá, total. Bien. O, en caso de ser por meses, es por fracción mayor a 3 meses, digamos. Bien. Bien. Ok. O sea, si la empresa decide cortar o quiere cortar relación con un empleado, ¿qué le conviene? ¿Echarte o que vos renuncies? Conviene que renuncies. Me Conviene que renuncies. Arreglar el numerito. Me parecía. Es el famoso arreglemos el numerito. En ese caso siempre tenés que buscar que te echen. O sea, como, bueno, si vos querés que renuncie, hermano, me vas a tener que echar porque me vas a tener que pagar. Sí, sí, totalmente. Y Siempre tengamos en cuenta que todas estas como pequeñas trampitas que hay en el derecho laboral son siempre en favor de el lucro de los empleadores. Sin embargo, la ley de contrato del trabajo plantea que siempre, si hay alguna duda o algún artículo confuso o lo que sea, es a favor se define a favor del trabajador. Bien. Siempre, para contrarrestar esa situación de desigualdad de la que hablábamos antes. Claro. Por ejemplo, los días feriados, ¿por ley se tienen que pagar dobles o eso es una decisión que toma la empresa? Vamos a... Bien, la situación es la siguiente. Con respecto a las horas extras, quiero decirlo, todos estamos obligados a cumplir las horas extras siempre que no excedan el límite racional que establece la ley. Y en el caso de las horas extras, si es de lunes a viernes, que es como el horario laboral, horario laboral, sí, digamos, se paga el 50% más por hora Ajá. de lo que te correspondería habitualmente. ¿Hasta el viernes o incluso A partir- hasta del sábado hasta las 13? Desde Bien. el sábado a las 13. Sábado a las 13, domingos y feriados, Ajá. se paga el 100% más Bien. de lo que te corresponde por hora. Ok. Sí, sí. Datas importantes, Sí, ¿eh? sí. Anoten. Falta Franco, Anoten. Por ejemplo, me echaron. ¿Yo puedo acceder a algún fondo de desempleo? Bien, para acceder al fondo de desempleo, ese es un tema complejo. Igual. Para acceder al fondo de desempleo, comunicarse al 9999999, nunca más te atiendo. Comunicarse al 444-6390. Gastate todo el crédito que no tenés Courthouse. para que te podamos dar el fondo. Hay una distinta regulación para trabajadores permanentes a trabajadores eventuales. Ok. Con respecto a los trabajadores permanentes, para acceder al fondo de desempleo hay que tener 6 meses de trabajo con aportes Ajá. en los últimos Blanco. 3 años. Bien. 6 meses de trabajo en los últimos 6 años, con aporte, claramente, blanco. Bien. Con respecto a los trabajadores eventuales, que era esto que hablábamos de la heladería, ponele Por que ejemplo. no seguís, Temporada. temporada, Ajá. es necesario haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, pero más de 90 días. Hay un jueguito ahí ¿Qué pasó? Una cosita. Depende. Lo bueno es que Menos siempre, de un año, pero más de 3 meses. repito, siempre que hay esos bachecitos, ¿viste? Esas trampitas, siempre la ley establece en favor del trabajador. Bien. Bien. Ajá, mirá. Esto es lo que debería pasar igual. Lo que O sea, debería. la ¿Y una red. jornada laboral de cuántas horas sería, por ejemplo? Una jornada laboral está estipulado que establece como el mínimo, que sería de 8 horas por día, 48 horas semanales. Bien. Y ahí, a partir de ahí, vienen horas extras. A partir y de ahí demás. vienen horas Y extras, sí pero o saber sí, que te tienen que pagar. Claro, y sí o sí te estás obligado a cumplirlas. Sí, sí o sí, estás obligado a cumplirlas. ¿Qué onda el aguinaldo? Vea. Vea. Vea, se viene. Se viene, pa. Quiero cobrar ya, señor. ¿A qué si no tenés tarjeta? No tenés tarjeta. El aguinaldo es lo que se denomina sueldo anual complementario. ¿Qué quiere decir esto? Que nos pagan un sueldo entero dividido en 2 veces. 50% en junio, mitad de año, y 50% al finalizar el año laboral, que suele ser en diciembre.
Sí. No está bueno que lo hagan en cuotas o que prometan que te lo van a dar después. Siempre tienen que saber que si están en blanco el convenio colectivo de trabajo dice 50% ahora y 50% después, mi rey. Listo. Empleador. Sí, igual hay personas que conozco que cobran 2 meses después. Con un tema de suplencia y demás. Pero cobran. Sí, pero 2 meses Porque más tardío. Eso lo aclaraba. ¿Ah? Creo que es un mes. ¿Un mes, seguro? Sí. Claro, Sí, capaz tienen un estoy límite. casi seguro porque soy de esas personas que cobran así. Bueno. Capaz joder. tienen un Soy límite de esos de docentes tiempo. que cobran así. No equiparados. Capaz tienen un límite de tiempo, claro, un mes ponele de espera, Ajá. pero sí o sí lo tienen que pagar. Y esto lo aclaro porque a veces, viste, como que los empleadores te plantean, no, te voy a pagar ahora, pero te va a pagar, no sé, en 2 meses, en 2 veces, qué sé yo. Y no te terminan pagando nada. Entonces, mirá, mi convenio colectivo de trabajo dice, o la ley también establece que vos me tenés que pagar el aguinaldo. 50% ahora, 50% después. Dame la billuy. Dame la ayuda. Ya, dame la plata. Give me the fucking money. Che, y por ejemplo, empleador, sí, necesita contratar empleados para una cierta tarea, un cierto laburo. ¿Se le puede requerir a esas personas, en vez de ponerlas en blanco, es lo mismo o no? El decir, bueno, hacete monotributista, yo te pago el monotributo y Eso. tenés aporte jubilatorio, eso, y te contrato, o sea, vos me facturás los servicios que haces para mí. Bueno, eso es muy importante, Jonathan. Chan, 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 Porque chan, chan. ¿cuántos de nosotros somos monotributistas y estamos en una situación del pero levantan la mano? Yo soy monotributista. Tributiste. No, yo no soy. Monotributriste. No. Gracias. No, gracias. No, gracias. Bueno, en ese sentido estamos hablando de, o sea, lo que se da es un fraude a la ley laboral. ¿Por qué se da un fraude a la ley laboral? Apa, se pudrió. No, Me básicamente gusta la palabra fraude. Fraude. boludo. fraude a la ley laboral, viste, le da Suena como más polémico. peso. Eso. Suena polémico, suena Jorge Bien. Rial. sí. ¿Viste? Claro, suena a esta música. Fraude. A esto. Fraude. Fraude en el 2023. Hashtag glam. No, bueno, básicamente se produce un fraude a la ley laboral. ¿Por qué? Porque habíamos hablado que en las relaciones laborales existe una situación de desigualdad entre empleador y entre trabajador. En las relaciones civiles eso no está. En el derecho civil se entiende que las partes son iguales ante la ley. ¿Qué pasa en este sentido? Si vos sos monotributista, se entiende que sos un igual a tu empleador. Claro. Todo esto, volvamos al mismo tema, por el... No tenés empleador, de hecho, El tenés sonidito. un cliente. El Pero son sonidito. panas laburando, según. Claro. Claro, eso es lo que. No, lo que dice. Para eso, Igual lo que dice el Johnny, no tenés un empleador, tenés un cliente, porque le estás facturando un servicio al chabón. Esa es la idea de ser monotributista, ¿no? No solamente eso, sino todo esto, volvamos a lo mismo, es con ánimo lucrativo del empleador. Ajá. Entonces, si estamos iguales, los monotributistas no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a la aseguradora de riesgo del trabajo. No tienen- Aguinaldo. Exacto, porque no son empleados, no son trabajadores, no tienen una relación de desigualdad, entonces el Estado no interviene para regular esa relación. Por eso es muy importante saberlo y que cuando vas a adquirir un empleo y te dicen, no, ponete como monotributista, yo te pago igual. No, blanqueame la situación. Poneme en blanco. No, yo no quiero andar pagando todos los meses mi obra social. Te pagas vos la obra social, Claro. te pagas vos la jubilación, entonces como, bueno, ¿para qué carajo estoy trabajando? Para que me den un sueldo nada más. Prefiero ser cuando soy independiente, por ejemplo, como vos, Johnny, que tenés la lutería. No, yo soy de River. Bueno, Y hasta ahí Pecho frío. nomás. es tonto. No Y ahí sé. nomás. la Si mujer. estuvo ahí mandándole plata, boludo, a Santiago Maratea, boludo, para la Santi Coné. Manotea. Manotea. Ahí lo tenés. No, yo conozco a un Santi Manotea que no gobierna, así que no sé qué onda. Oh my god. No, ¿qué ibas a decirle? Yo que soy independiente. ¿Vos tenés monotributo? Yo tengo monotributo. Ajá. O sea que tenés Soy cliente. monotributista. O sea que sí, ahí tenés que... ¿Han visto el meme de ese niñito que le dicen, ¿y hoy festejás Navidad? No, porque mi familia es judía. Ah, sí. No, porque Hay soy una que- monotributista. Porque soy monotributista. ¿Vos cobrás Se viene a aguinaldo? cobrar- No, soy monotributista. Monotributista. ¿Y qué Soy onda? monotributista, pero Ajá. también tengo horas para el Estado. No, pero bien, no Hermoso, pasa nada. trabajo en blanco. Pero Guay. digo que sí o sí, cuando tenés como laburo independiente, como una lutería, que la tenés con un domicilio, que estás como todo pipí cucú, sí o sí tenés que ser monotributista para poder facturar, Para poder facturar, claro.
Bien. Sí, sí, Y- tenés que emitir factura. ¿Y tenés distintas categorías ahí? Hay distintas categorías de monotributo, depende de lo que factures. Ajá. Y dentro de cada Anual. monotributo tenés distintas, no sé cómo se llama, pero es como distintas cosas que podés hacer, digamos. Yo tengo un monotributo para venta de instrumentos musicales Claro, y servicios de reparación. específicamente para eso. Ajá. Bien. Sí, para toques. Ajá. también. Bien. Para espectáculos y para. Ajá. Mira qué bien, ¿Qué sé loco. yo? Organizado. ¿Qué Te sé yo? sacaron ¿viste? la data. No, pero. Es que él le saca la data a todo el mundo, boludo. Gracias, loco. Ay, Acá dicen que es verdad, el aguinaldo a los docentes suplentes lo cobran 2 meses después. En Ah, agosto. 2 meses. Bueno, ni hablar. No, Vamos a hablar no de me cómo- digas que me pongo re triste. Encima me encanta la última parte dice perdiendo ante la inflación del país. no, y Siempre, perdón, acá en Mendoza siempre. tenemos para los docentes los sueldos más bajos de Mendoza. Quiero hacer la aclaración porque pobres los docentes que están viendo esto, explotados por todos lados. Sí, boludo. Pobre Qué que no. feo, digo. Acá están perdiendo. Lo está leyendo, lo está leyendo. Pregúntale un poquito, pregunta el A ver, pero ponete el micrófono. que están hablando de, dice que están hablando de fraude. Ya que están hablando de fraude, el gobierno de Mendoza inventó el concurso de ingreso público y no lo realiza hace más de 6 años y tienen empleados hace 8 años en negro. Upa. Uy. Apa. El gobierno. ¡Ay, saltó la chafi! Le tiramos la pelota al Rodi. Ah. No lo sé, Ahora es lo entra que el dicen Rodi. acá, yo no me voy a hacer cargo de estas palabras. Ingresa el gobernador. Solamente fue el mensajero. Venía. No maten al mensajero, loco. Bueno, Lucy, en definitiva, hagamos, mira, se me ocurre como una guía, ¿sí? A mí me van a contratar para un laburo, ¿qué tengo que tener en cuenta? Ya, ¿qué tengo que preguntarle a la persona en la entrevista laboral? Más Claro. o menos así como para saber si voy a estar en blanco, si voy a tener los 3 meses de prueba, si esto, que el otro, que aquí, que allá. Voy a ser redundante, Ajá. pero es algo de lo que no habla mucha gente. De hecho, en el propio mundo del derecho no se habla mucho al respecto y es muy importante que lo tengamos en cuenta como laburantes. Convenios colectivos de trabajo. Bien. El convenio colectivo de trabajo, tenemos la ley de contrato de trabajo, el artículo 14 bis de la Constitución Ajá. Nacional que regulan nuestros derechos ampliamente y el convenio colectivo de trabajo del oficio, la profesión a la que te dediques en particular, porque hay para cada uno distinto. Es muy importante pedirlo, que te lo hagan y con todo detallado, salario, vacaciones, Todo. categoría, licencia, adicionales, etcétera. Y una vez leído, siempre está bueno asesorarse con un abogado, claramente. Eso. Sin duda, de todas maneras, bueno, eso también pueden asesorarse con un estudiante de derecho que más o menos, viste, le pegas una tinadita. Algo sabe. Vos la ves así, pero realmente sabe. Vos la ves Van a así, ver, mira. vos la ves Así así. como la ves. Así como la ve, no sabe lo que Así como la ve, no sabe la lo que sabe la piba, ¿eh? Eso es lo fundamental. Bien. Y tener en cuenta como estas pequeñas datitas de que todas las empresas o todos los empleadores tienen que tener un acuerdo con una ART, aseguradora de riesgo del trabajo, Bien. que nos debería cubrir. Incluso cuando estás en el periodo de prueba, por ejemplo. Incluso. Ajá. Incluso. Y por ejemplo, Ah, periodo de capacitación. eso es. Periodo de capacitación debería existir siempre en todos los trabajos. Ajá. Todos bien Y sabemos. eso se tiene que hacer cargo. El empleador. empleador. Siempre el empleador se tiene que hacer cargo. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, mayormente no sucede. Mayormente hay veces que ni siquiera tenés un periodo de capacitación y te mandan ahí, te tiran a los lobos. Sí, sí. Sí. Claro, pero Me ha pasado. pregunto, por ejemplo. Sí, sí. Y hablando en portugués también. Yo voy a Eso. contratar a una persona, pero que tengo que capacitarla durante un tiempo. Sí, ese trabajo se lo voy a pagar, pero la inscribo a esa persona, no la inscribo. Espero que pase ese tiempo de capacitación. Pauto con ese empleado que voy a tener de cuánto va a ser ese periodo de capacitación. Sin duda eso, tenés que pactar, chicos, por favor, si somos empleadores, seamos buenos empleadores. Sin duda tenés que pactar, pero de todas maneras, una vez que el periodo, ponele, hace un periodo de capacitación de un mes, y ese mes que la persona se está capacitando, le estás remunerando el sueldo y automáticamente después, cuando va a iniciar su periodo de prueba, lo inscribís y regularizás su situación en blanco, está bien, me parece bien, porque viste que a veces también capaz te dan una capacitación y ni vas. Entonces como, bueno, no voy a contratar a una persona que ni siquiera vino a la capacitación. Claro. Más si es un trabajo muy específico. ¿Quiere mate la Lucy? No sé si A vos te estaba tirando al bardo. Lo está cebando el Johnny. Yo también, Se hizo chicos, cargo en el este Johnny. bloque no me han dado ninguno. ¿Vieron? Yo dejé de cebar el mate. Bueno, entonces eso, primero sacarse todas las dudas antes de agarrar o decir sí a un trabajo, de firmar cualquier cosa.
contrato, leerlo claramente, pedir asesoría si no se entiende alguna cláusula o algo del contrato. Porque aparte de eso, ¿no? Los contratos están escritos medio en chino. Y muy Ahí, técnico. Es muy técnico. Para el tipo técnico como, a veces. como yo. boludo. Muy técnico a veces, pero bueno, eso, de nuevo, la ley de contrato de trabajo establece que si hay alguna pequeña duda, algo que no cerró, algo que se puede interpretar de otra manera, siempre se falta en favor del trabajador. Del trabajador, bien. Genial. Perfectísimo. Buenísimo. Entonces, si necesitamos rastrearte o que nos asesores por algún contrato, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Lucía-Carguajulca, aprendan a escribir el apellido, pinches pendejos. ¿Lo podemos deletrear ¿Lo o puedo se complica intentar? una banda? Sí, a ver, dale. C-A-R-H-U-A-J-U-L-C-A. Perfecto, Bien, reina. boludo. Hay gente que nace con talento. Muy bien. A ver. Yo no podría hacer eso en mi empezar vida. a pedir cosas, chaval. Otzenering, ¿te acordás? Vos te vas a reír, pero yo aprendí a deletrearlo cuando tenía 4 años porque era imposible. ¿Sí? Claro. Claro. Tuve que aprender a escribirlo, Claro, me sí. está jodiendo. Claro, boludo. Sí, sí, sí. Re Me bebé. imagino las variables graciosas que tiene que haber. A tu papá le habían mandado una carta muy graciosa en algún momento, ¿puede ser? A todos, A o la sea, señora, creo. No, una señora, mi viejo es abogado de derecho laboral, chicos, de hecho le agradecemos, papá, si estás viendo esto, gracias por toda la Gracias, data. ayuda, Señor Richard. Qué hombre. Ah. Y sí, le ha pasado, nos ha pasado a todos, igual a mí, a mi hermano y a él nos ha pasado, porque encima somos los únicos Carguajulca de Mendoza. Y casi los únicos Claro, de porque tu papá Argentina. es de Perú. Mi viejo es peruano. Igual ahí en Rosario, mis primos también la vivieron, pero en Rosario. Y de repente había ganado un juicio a una señora, un juicio laboral, viste, de este estilo, que no le habían querido pagar. Creo que la mujer se había quedado sin movilidad en un dedo porque se la había agarrado con una máquina y le querían pagar 2 mangos con 50. Bueno, no sé cómo fue la secuencia. Cuestión que mi papá ganó el juicio y la señora, en agradecimiento, le regaló una billetera con una chapita Ajá. que decía... ¿Qué decía? que decía, gracias, doctor Cachupelco. ¡Guau, guau, guau! Me mata que sea tan diferente. Pero, Cachupelco, ¿me entendés? No te forzás. Nunca supiste saber, digo. Cachupelco es como que no. Caraguajulca, como decía vos, bueno, está más, Claro. ese O más el último, cercano. Carabajulca. por ahí. Claro. Bueno, me habían dicho Cachupelco. Carajulca, Carabajulca, Carabajal. Carabajal, sí. Carabajal. Es muy probable. El más Sí, común. es más Dejate común. de cercano. joder. Sí, puede ser. Ni siquiera hay una A ahí. No, no. A mi Es próximo- Carguajulca, aprendan. mi próxima Aprendan a mascota se va a llamar pronunciarlo. ¿Cómo se va a llamar? Sí, con el- ¿cómo le Cachupelco. llamo? Cachupelco. El chueco se llama así ahora. Machu. Ah, Decidido, totalmente decidido. Cachupelco me suena a Catupecu Machu. Cachupelco macho. Yo para mí la vieja estaba Abreviado, todo escuchando. hacia la fuerza, boludo. Dijo, mirá, como el doctor. Es como mi abogado, listo. Bueno, Lucy, gracias por venir, por Muchas divertirnos, por informarnos y por toda la datita y por sacarnos una banda de dudas. Por los Gracias matecitos. a ustedes. Por lo Y más. nada, que les sirva. Espero que sirva, chicos. Manso. Gracias, Lu. Gracias. Lu.